Estás en Crónicas de la Tarde, estás en el 13, estás en el día 49 de la cuarentena, es 7 de mayo y ahí lo tenés al presidente, de reunión en reunión. Se reunió con los epidemiólogos, se está reuniendo con los gobernadores, se reunió con Horacio Rodríguez Larreta, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Tiene que tomar decisiones y las decisiones son inminentes en las próximas horas. Se nos está diciendo que en las próximas horas, última hora del viernes, sábado a más tardar, ya habrá precisiones de qué va a ser de la vida de todos nosotros en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque los epidemiólogos le han dicho... Bueno, la tasa de contagio es cada 24,6 días. O sea, estamos próximos a esa tasa de contagio que se duplica cada 25 días, que era el límite que decían los epidemiólogos iba a permitir comenzar con una, apertura segmentada, una flexibilización. No se hagan ilusiones, la cuarentena continúa por lo menos hasta el próximo 24-25 de mayo, un lunes que será feriado. Pero en otras condiciones. Y ahí entramos en una nueva situación de desafío porque va a haber situaciones difíciles de resolver. Vamos a ir entrando a cada una de estas situaciones. La más inquietante, lo que dije, el que hoy ofreció la frase más inquietante fue el ministro de Educación, Nicolás Trota, que dijo, atención mamás y papás, no va a haber regreso a las clases de manera normal hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus. O sea, prepararse a estar con los chicos en casa, haciendo los deberes, siguiendo la currícula escolar, haciendo las evaluaciones, lo que sea, hasta que no haya una vacuna. No quiere decir esto que no van a ir existiendo cambios. Puede ocurrir que vayan primero y segundo grado, se va a prestar especial atención ahí, primero y segundo grado, porque empiezan la lectoescritura, y los que están dejando un ciclo, por ejemplo, el último año de la primaria, el último de la secundaria, una etapa de mucha transición, de mucha atención para los chicos, ellos van a tener prioridad. Pero esto de ir a clases todos los días, preparar la leche, 7 de la mañana, agarrar la mochila, olvídense. Hasta que no haya una vacuna, olvídense. Es dramático, ¿no? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué novedades tenemos por ahí? Mónica, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Dos conceptos con respecto a esto que decíamos de las clases, y esto es información que cuentan algunos funcionarios en off. Dos motivos por los cuales las clases no pueden volver, como decía el ministro, hasta que aparezca una vacuna. Primero, no hay posibilidad de distanciamiento social dentro de las aulas. No hay posibilidad, no hay lugar físico en los colegios para que los chicos puedan estar distanciados, mínimo 1,5 metros, 2 metros. No hay posibilidad. Y le tienen mucho miedo también a todo lo que son las actividades recreativas, sobre todo los propios recreos en el colegio. Los profesores no pueden controlar a cada uno de los chicos, sobre todo a los más chiquitos, que hablen de cerca, que compartan alguna gaseosa, que compartan la comida. Por eso, esos dos motivos son los que hacen que hoy por hoy las clases estén bastante lejos en el horizonte. Y ojo que, perdón, un problema trae otro, Mónica, porque ya hay quejas con respecto a padres que están sin poder trabajar, sin tener para pagar el colegio, aquellos que van o que mandan a sus hijos a una escolaridad privada o semiprivada, y los colegios que siguen cobrando la cuota. Si esto se extiende, va a haber seguramente una reunión para acercar partes, porque si no la economía no funciona. No es el único desafío, ¿eh? Imagínense que van a abrir, ahora vamos a las actividades que van a abrir en la ciudad, van a abrir actividades, hay mamás y papás jóvenes en su mayoría que van a tener que salir a trabajar. ¿Con quién se quedan los chicos? ¿Con quién hacen la currícula? ¿Con quién siguen el curso de la educación? ¿Quién se queda en casa con ellos a cuidarlos, a darles de comer, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, Martín, ¿qué pasa con las nuevas actividades que comenzarían a flexibilizarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires? A ver, Mónica, esto es información de lo que acaba de pasar en la Quinta de Olivos. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, se acaba de retirar de una reunión de por lo menos 2 horas con el presidente Alberto Fernández. Le llevaron una serie de actividades que ahora le vamos a contar cuáles son. Esto no quiere decir que ya estén aprobadas, sino que se lo presentó Rodríguez Larreta y va a ser decisión de Alberto Fernández. Por ejemplo, siempre hablando en el ámbito de la ciudad, ¿qué le propuso Horacio Rodríguez Larreta?
abrir pocos comercios, como por ejemplo bazares o librerías, no más que eso, no se ilusionen. Hay algunos de estos comercios que ya están trabajando con la metodología online. Bueno, esto sería para que la gente pueda llegar a ir a estos comercios siempre y cuando, y esto sobrevuela todo, respetando los protocolos, siempre. El tema de abastecer la casa, para abastecer la casa, digamos. Encariñate con tu casa, anda a comprar cacerolas, pelapapas, coladores. Bueno, los comercios, cosas para limpiar. Exactamente, los comercios son esos, no mucho más que eso. El tema de las mudanzas, cuando se implementó la cuarentena, se prohibieron las mudanzas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 o 4 personas que están tocando muebles permanentemente, que entran y salen a los departamentos, que entran y salen a los edificios, y había muchas mudanzas que habían quedado por la mitad el 20 de marzo. Bueno, es uno de los pedidos que hizo Horacio Rodríguez Larreta. El famoso take away, que nosotros lo decíamos ayer, empieza a funcionar prácticamente de hecho en la ciudad de Buenos Aires, porque hay muchos comercios que lo están haciendo. Todavía no está oficializado, pero es uno de los pedidos. Y el otro, muy importante también, es la construcción privada. No toda la construcción privada, no aquella de gran magnitud, sino aquellas construcciones privadas, como pueden ser arreglos en una casa y demás, que no requieran gran movimiento de obreros. Por eso estábamos hablando el otro día del tema del transporte público. No quieren que se colapse el transporte público, sobre todo aquellos que vienen de la provincia de Buenos Aires a la ciudad. Por eso las construcciones muy poquitas. Y atención con esto, porque en el borrador, en el paper que Rodríguez Larreta le dio a Alberto Fernández, hay 2 ejes indiscutibles. El primero, comportamiento de la gente, adecuación a los protocolos y al distanciamiento social. La ciudad considera que si eso no se cumple, no hay ningún tipo de flexibilización. Y atención con el segundo, evaluación de la curva. Y voy a citar textual lo que dice el documento. Al más mínimo síntoma de despegue, retrocedemos y volvemos a la cuarentena total. Son inflexibles con eso. Ahí está. Cualquier cosa que pase, se vuelve. Un punto absolutamente clave, porque una vez que vos abriste la puerta y el que trabajaba en un bazar se va al bazar, el que trabajaba en la ferretería se va a la ferretería, el que está ofreciendo el take away, etcétera, etcétera, etcétera. Se desmadra la situación, los mandan a todos adentro. ¿Saben lo que es volver a meter la gente adentro? No parece que vaya a ser una tarea sencilla, pero hay que tenerlo claro, ¿eh? La cuarentena sigue. Son algunas pequeñas brechas que se van abriendo. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires, donde la cosa está todavía complicada. En las villas, en los barrios más vulnerables, están pasando muchas cosas y se pueden traducir en números puntuales, ¿no es así, Pampa? Hay números puntuales y si querés vamos a ser breves con un ejemplo. Lo que pasó ayer en la Villa 31 o el barrio 31. Están haciendo muchos operativos de contención y además de testeos. Ayer personal de salud de la ciudad se acercó al barrio, tomó 367 personas de 113 hogares diferentes. De esas personas que le preguntaron, había 32 que decían tener algún síntoma o estar pasando por algún lapso de lo que se conocen como los síntomas de la enfermedad. Los testearon y hoy se confirmó que de esos 32, 16 habían dado positivo y ya fueron trasladados obviamente a los hoteles de la ciudad. Y si vamos a los números, Mónica, el peor barrio, el más complicado, Pampa, sí. Pone un punto ahí, porque me parece que Martín tiene un par de actividades más que se flexibilizan. Yo me aceleré yendo a ver lo que pasa en las villas. Contanos, Martín, ya volvemos. Lo que cuenta Pampa está íntimamente relacionado con todo esto, porque estábamos hablando de Villa de la Ciudad de Buenos Aires, que es la gran preocupación que tiene el gobierno porteño. Pero dentro de este documento y lo que hablaron hoy Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, está una serie de puntos que dan la pauta de qué otras cosas se pueden empezar a flexibilizar y cuáles no. Por ejemplo, dice este documento, seguiremos insistiendo con el cuidado de los adultos mayores. O sea que por el momento salidas recreativas de adultos mayores parecería lejano, por lo menos en lo que se estuvo discutiendo hoy. Estrategia de cuidado de los geriátricos, y esto es importante por todo lo que estuvimos viviendo en los últimos días y por lo que estuvimos mostrando en este programa. Perdón, Martín, acaba de morir la 7ª persona del geriátrico de la Avenida Los Incas.
es una mujer que se llama Dora, de 87 años. Bueno, son 7 las muertes. Por eso lo incluyen dentro de este documento como uno de los puntos centrales. Dice en otra parte, estrategia especial en barrios vulnerables. Es lo que estaba hablando recién Pampa, por eso decía que está íntimamente relacionado. Cuidado especial a los trabajadores de la salud, esto ya pasa a ser prácticamente obvio, pero es de las cosas de las que se hablaron, y fortalecimiento del sistema de salud. Esto tiene que ver con las camas, los respiradores e ir sumando cosas. ¿Por qué dentro de todo esto no aparecen las salidas recreativas de los niños, o por lo menos no lo estamos contando como una de las actividades que se va a poder empezar a hacer? Porque la realidad es que todavía no está definido. No se sabe. De un lado te dicen una cosa, de un lado te dicen otra. No hay una definición con respecto a lo que va a pasar, por lo menos en la ciudad, de las salidas recreativas. El tema muy complejo es el control de las salidas recreativas. Si es difícil controlar a los que salen a trabajar dentro de determinados protocolos, que se respeten los protocolos, no querramos pensar lo que es controlar salidas recreativas de niños en horarios determinados, con determinado número de documentos, con el papá, con la mamá, etcétera. Pero la cosa está muy complicada en los barrios vulnerables. De eso estaba hablando Pampa. Si lo podés llevar a números, el tema nos vamos a poder poner muy de frente con esta cuestión. En total, en los barrios vulnerables, y vamos a llamarlos barrios no villas, son 365 casos positivos, y de esos casos son 36 los que ya recibieron el alta. Pero atención, porque hay muertes, son 6. 1 en el barrio 31 y 5 en la 1114. Y si vamos a dar números por barrio, el barrio 31, 237 casos. Se le sumaron los 16 de ayer. En el barrio 1114, 100 casos. Tiene menos casos, pero más víctimas fatales, 5. En Ciudad Oculta, en la zona de Matadero, Liniers, en el límite, 9 casos positivos. En el barrio 21-24, en Barracas, 7 casos. En la Villa 20, el barrio 20, lo que es Zabaleta, 3 casos. Y después hay algunos barrios más con poquitos, 2, 1. Pero, reiteramos, el barrio 31 es el que peor está hasta el momento. Y es importante considerar que mucha de la gente que vive en estos barrios no es que no trabaja. No toda la gente vive de planes como la gente cree en los barrios vulnerables. Hay mucha gente que sale a trabajar todo el tiempo. Tienen trabajos en blanco, tienen trabajos en la ciudad, se abren algunas actividades, van a ir a trabajar y van a entrar y salir de sus propios barrios, aumentando el grado de vulnerabilidad de los mismos. Ahora, distinta es la situación en las provincias, Nacho, donde hay distritos que no tienen este tipo de situaciones, razón por la cual empiezan a abrirse oficialmente una cantidad de actividades. ¿Cuáles? Exactamente, actividades que se abren en distintas provincias porque allí los contagios tienen cifras menores a las que estamos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y empiezo por lo más impactante, lo que más ruido hace. Por ejemplo, en Jujuy, en San Luis y en Corrientes, Mónica, se van a abrir los shoppings. Este fin de semana, en estas provincias, se van a abrir los shoppings, pero con determinados puntos a repasar. A ver, primero los horarios y los días. Va a ser de lunes a sábado de 10 a 19 horas, pero no van a estar abiertos ni los cines, ni los patios de comida. En la mayoría de ellos no van a estar abiertos los patios de comida. ¿Por qué? Por esto que decimos, que es donde se junta una mayor cantidad de gente, las mesas están muy juntas. Y lo que se espera también son los protocolos. Quiero repasar, además de las actividades, Mónica, los protocolos que nos van a cambiar un poquito el día a día nuestro cuando termine la cuarentena. Insisto, esto pasa ahora en otras provincias, pero cuando llegue aquí a la ciudad de Buenos Aires, nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar el día a día. Por un lado, los shoppings. Y ahora paso a Mar del Plata, Mónica, porque esto es reciente, en las últimas horas habló el intendente Montenegro y contó que se van a abrir actividades importantes para los vecinos. Hablamos de locales de ventas minoristas y también peluquerías. Y se va a hacer de modo, como lo definió en conferencia de prensa, una especie de prueba piloto. Si ven que no se respeta esto que decías vos del control, se va a volver todo atrás. La peluquería, perdóname, es el punto más difícil de todo. La peluquería es el punto más difícil, no solamente en Mar del Plata, en todo el país. ¿Por qué tanta presión con la peluquería, chicos? ¿Por qué tanta presión con la peluquería? Podemos vivir con el pelo un poquito más largo, hacer una colita, un rodete, una trenza. El tema, Mónica, lo contaba el otro día Cerini, que tiene un montón de peluquerías, el empresario que es dueño de muchas peluquerías, que es la cantidad de familias. No recuerdo el nombre, pero hay muchas familias que dependen de la peluquería y no solamente de cortar el pelo. Hay
manicura, centro de estética, de todo tipo, claro. Y son un montón de familias que dependen solamente de eso, que ahora no tienen ningún tipo de ingreso y que no saben cuándo van a tener ese ingreso. Yo creo que por eso tiene que ver, el punto más allá de lo estético, tiene que ver con los trabajadores. Me parece que hay que ponerse en la cabeza una cosa. Hay algunas tareas, hay algunos trabajos que el que los hace va a estar tan complicado, porque vos podés abrir la peluquería, pero vas a tener tanto protocolo que no sé si te va a ser rentable para pagarle a todos tus empleados. Atención con esto, porque voy a decir, abrís la peluquería donde entraban 40 personas por día, si van a entrar 5 o 6, fíjate, la verdad, no creo que te convenga ni abrirlo. En Mar del Plata va a ser solamente los fines de semana y un municipio, un lugar donde ahí vemos el protocolo para repasarlo en pantalla es Varadero. Muchas actividades ya están habilitadas en Varadero. Te quiero leer cómo está el tema de peluquería, centros de estética y cuidado personal allí. De martes a sábados de 13 a 18 horas. Y fíjate lo que decías el protocolo con respecto a los cuidados. En este caso en Varadero, insisto, dice turnos espaciados otorgados vía online o en forma telefónica. Se espera que estos turnos pueden llegar a estar espaciados de hasta media hora de uno al otro. Eso da cuenta de la cantidad de clientes que van a tener por día. Puede haber dentro del local tan solo un cliente por trabajador. Y algo importante que vamos a tener que incorporar todos cuando termine la cuarentena aquí en la ciudad también. Dice, los clientes deben sanitizar su calzado y sus manos al ingresar al local. Obviamente, el profesional también, Mónica, debe usar barbijo y máscara para atender y cumplir con las medidas de higiene y seguridad acordadas. Fíjate que vamos a tener que ir incorporando cada uno de estos elementos. Lo mismo en lavadero de autos, nos llamaba la atención en Varadero. Media hora entre auto y auto, lo mismo. De a poquito se va a ir abriendo esto. Sin duda que falta que llegue esta situación a la ciudad, Mónica. La pregunta que me hago frente a todas estas opciones es, ¿va a ser rentable? ¿Va a ser rentable una peluquería de 13 a 18 con turnos espaciados? Olvídate de hacerte color y Vuitton y todas esas cosas. No sé, me parece. La pandemia agudizó la crisis en muchas actividades. Hay muchas actividades que están muy demoradas y otras que son mucho menos rentables o que podrían desaparecer. En el móvil, recorriendo comercios, está Monse Brizuela. ¿En qué zona de la ciudad, Monse? ¿Qué tal, Mónica? Estamos en una esquina emblemática, Cabildo y Juramento, un polo comercial por excelencia. Y estamos aquí mostrando un poco lo que es la fisonomía de este lugar, que siempre está lleno de gente, lleno de negocios abiertos, de ropa, electrodomésticos. Y hoy, obviamente, vemos otra cara, persianas bajas, persianas cerradas, locales que cambiaron también su forma de atender. Fíjate, por ejemplo, esta esquina es un kiosco que está abierto toda la noche y en la puerta vemos la cantidad de repartidores de estas aplicaciones que te llevan cualquier elemento a tu casa. Fíjate que aquí como que paran y la verdad que tienen un trabajo incansable. Desde que estamos acá no paran de entrar y de salir del kiosco y de algunos otros locales. Ezequiel te está mostrando un poco la situación que se vive acá. La verdad que desde que estamos acá estamos viendo muchísima gente en la calle, Mónica. Muchísimos autos particulares, pero también mucha gente en la calle. Hay gente que entra y sale de los locales, pero también vemos gente caminando. Está bien, pueden haber venido de otros lados, pero no es la idea, porque a vos te dicen salí, pero salí en un radio cercano a tu casa. Bueno, no sé, la verdad que estamos viendo muchísima gente caminando desde que estamos acá. Vamos a hablar ahora con algunos comerciantes, si te parece, porque de los pocos que están abiertos, la verdad que aquí es un polo comercial, como te contaba, pero la verdad que aunque hay gente en la calle, no se condice con lo que están viviendo la mayoría de los comercios, sobre todo los gastronómicos, que sabemos que tienen muchísimas dificultades para mantenerse abiertos. Y también, si esto llega a cambiar un poco las costumbres, lo que decías vos recién, ¿va a ser redituable seguir manteniendo abierto un lugar que tiene 300 comensales para la mitad? Bueno, eso vamos a estar preguntando ahora, Mónica, si te parece. Por ejemplo, mira, acá estamos en este lugar que vende empanadas muy económicas, han proliferado en los últimos tiempos. Y aquí al lado tenemos, venden lácteos. ¿Por qué te los uno? Porque el dueño es el mismo, ¿sí? Es el mismo, se llama Simón. Está aquí con nosotros. Recién, de hecho, bueno, vivimos un momento medio tenso porque hasta le quisieron robar una horma de queso, Mónica.
mientras estábamos aquí. Ah, bueno. Simón nos está esperando, sí, la verdad que es un momento tenso. Bueno, Simón, contame, ¿hace cuánto tenés este lugar y ahora cómo le te preguntamos estás rindiendo con el tema de la cuarentena? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, acá este lugar ¿Qué tal, Luz Simón? Azul, ¿Cómo en estás? Juramento, tenemos 2 semanas antes de que arrancara la cuarentena. Bueno, como te podrás... Para que la gente lo... Dale. Como te podrás imaginar, o sea, no te puedo dar una referencia porque tenemos 2 semanas antes que arrancara la cuarentena que empezamos las ventas. Lo que sí veo es poca afluencia de gente en las calles en comparación a como era antes. Acá al lado tenemos otro local y por ahí sí te puedo dar otra referencia de cómo eran las ventas y cómo era el movimiento anteriormente. Me dijiste que bajó mucho. Sí, acá al lado por lo menos baja un 70% de las ventas. Claro, es otro tipo de negocio, es una venta de comida, empanada, y la verdad que sí baja un montón. Acá, Simón, bueno, ahí está más o menos. Sí. Simón, a ver, vos abriste los locales, estás diciendo que abriste los locales apenas un poquito antes de la cuarentena, ¿entendimos bien? Sí, correcto. Un par de semanas antes abrí el local de la fiambrería, que está acá, el de Luz Azul. Claro, tenés la fiambrería y la venta de empanadas. Decís que las ventas cayeron un 70% del momento, los pocos días antes que habrás trabajado dentro de un marco. Sí. No, un 70% te hablo en la venta de empanadas. Ahí sí que hay un 70% en las ventas. Acá, como te dije, tenía 2 semanas que abrí, no te puedo dar una referencia de la caída de las ventas. ¿Te quisieron robar una horma de queso? ¿Quién te quiso robar una horma de queso? Sí, recién ¿Cómo fue eso? Hace 1 hora aproximadamente. Estábamos acá, bueno, estaba con la chica acá de la periodista y sí, vinieron 2, y eso es algo que pasa todos los días, no fue algo aislado. Vinieron 2 chicos, uno estaba distrayendo a la chica de la caja mientras se metía una horma de queso en uno de las camperas. Wow. Me ofendieron cuando le dijo y se fueron enojados. Sí. Se fueron enojados. Monse, seguí caminando. Muy seguido. Dale, gracias. Gracias, Simón, gracias. Ver, Montano, claro, esa es una zona, Monse, es una zona muy comercial. Vos decías, hay mucha gente por la calle, pero también es muy populosa, hay muchos edificios, mucha gente, una densidad, y gente que está acostumbrada todo el tiempo en salir a hacer sus compras en la zona, porque hay muchísimos locales, sobre todo para comer, para comprar cosas de limpieza, hay de todo en ese lugar. Sí, pero me llama la atención, es verdad, de hecho, bueno, acá tenemos una farmacia que le acabamos de pasar esta farmacia, de hecho estaban haciendo vacunación hasta hace unos minutos, también tenemos un banco, hay supermercados, pero la verdad que, insisto, llegamos bastante temprano a la zona y la cantidad de gente caminando, de hecho de a 2, de a 3 personas, que eso tampoco está recomendado, se vio y la verdad que nos llamó la atención. Ahora, mira, por ejemplo, acá en la esquina, lo vamos a parar a Ezequiel. Sí, estamos, mira este lugar. Este lugar es una cervecería, por ejemplo. Es un lugar que es restaurante y es cervecería. Tiene el famoso takeaway, lo dice ahí. ¿Sí? Mira, goulash es comida alemana. Fíjate que tiene promos, Baviera se llama. Tenés, bueno, sándwich de lomitos, salchichas alemanas. También oficia de cervecería. Es que, ¿sabes qué pasa, Monse? La verdad que... Sí. Que termina siendo lo que hablábamos ayer, termina siendo una flexibilización de hecho, y por más de que esté prohibido, no esté permitido el takeaway, no te la puedes agarrar con el pobre comerciante, porque hace 20, 45 días que no trabaja y lo único que le queda es hacer el takeaway porque sabe que no va a poder abrir el comedor para que vayan a comer los comensales. Digo, tampoco se le puede agarrar contra esa gente, a pesar de que esté prohibido, hay que entenderlo, porque por mucho tiempo no van a poder meter gente ahí adentro para que coman. Bueno, me parece que el testimonio que nos puede brindar puede esclarecer todo lo que estás diciendo vos. Estamos Ciudad de La Paz y Juramento. Y aquí nos está esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recordanos tu nombre. Alejandro Citarella. Bueno, Alejandro, contame cómo estás viviendo en casi 50 días de cuarentena tu negocio. ¿Cómo está? Y la verdad, la situación es más que crítica, hace 50 días prácticamente que lo que estamos haciendo es sobrevivir. La situación es tan complicada que, bueno, nosotros lo que pensábamos es que los primeros tiempos que estuvimos, digamos, que no podíamos abrir, cuando nos enteramos que íbamos a recibir una ayuda financiera, imagínate que lo primero que hicimos es irnos directamente al banco
yo trabajo con el Superville y hace 20 años que yo estoy acá en Ciudad de la Paz y Juramento y automáticamente le pedimos el crédito que estaba diciendo el mismo gobierno que nos iba a dar. Cosa de que, bueno, desde el mismo banco lo que nos decían es que no nos iban a dar ningún crédito porque más allá de lo que se decía en televisión era un tema de comunicación nada más. Después eso se iba a evaluar en la parte crediticia del banco, cosa de que con 20 años no me iban a dar ningún crédito tampoco. Y hacía encima 3 meses me habían ofrecido un crédito de 600.000 pesos, cosa de que no lo agarré. Es que los bancos no están cumpliendo, No los bancos nada, no están Mónica, a la altura de las circunstancias, no están a la altura de las circunstancias. Los bancos han ganado mucha plata en los últimos años, y no en los últimos 4. En los últimos 15 años han ganado mucha plata. ¿Sabés cuánto yo estaba pidiendo? 150.000 pesos. 150.000 pesos, para mí eso no era nada, era solamente para pagarle a los chicos con los que trabajan conmigo. O sea, yo ahora a la mitad de los chicos ya están cobrando sueldo a través del Estado, esa ayuda que nos dieron. Pero después para pagar el tema de los servicios, para pagar el tema del alquiler, la dueña de este lugar, de la propietaria, la verdad, re macanuda, nos está recontra aguantando y sabe la situación. Pero después tengo avisos de corte de teléfono, avisos todo el tiempo de que pague la luz, de que pague el gas. Obvio que no lo pagué, porque las sumas que yo manejo acá son de 25 o 30.000 pesos por mes. Imagínate que si que ¿sabés qué pasa? A mí me bajó... Como en el 2001, 2002, el sector privado, los laburantes como vos, las pymes, los pequeños comercios, incluso algunas empresas grandes están haciendo un esfuerzo tremendo por seguir adelante. Hay mucha comprensión entre inquilinos, los locatarios, pero las respuestas que llegan desde el Estado son insuficientes y estamos hablando de los bancos, un sector del ámbito privado que es el que debería en este momento sostener toda la situación. No están a la altura de las circunstancias. Vos decís, te niegan a vos, un cliente, un crédito de 150.000 pesos. Y atención que si te lo dan hay que ver a qué tasa. No, bueno, pero eso es una locura también, justamente. Yo estoy pidiendo un crédito a una tasa que encima no es que me la regalan, y lo que me dicen del mismo banco es, ¿cómo yo te voy a dar un crédito a vos si el mismo Estado, que es la garantía, no le paga ni a los bonistas, ni le paga y entra en default? Entonces, si eso analizan los bancos, si más allá de que el Estado sea garante, ¿qué tipo de garante es? Entonces, directamente el mismo banco lo que hace, el 10% de la cartera de clientes y les ofrece el crédito a ellos. Ahora, después, todas las pymes y todas las empresas que están atrás, olvídate. Vos no podés solicitarlo, perdón, primero a la FIP, porque para acceder al crédito en este caso, tiene que dar el aval la FIP y luego el banco no se puede negar. Ese es el camino que hay que hacer. ¿Intentaste de esa manera? Exacto, sí, obvio. ¿Y qué pasó con la FIP? El banco reacciona... La FIP me dio, digamos, la FIP, yo completo los formularios como para poder... cumplir los requisitos, que los cumplo, y cuando llego al banco, directamente el banco es infranqueable. Eso no puede ser, no puede pasar. Si vos... Es más, no, ya sé que no puede pasar, es más, te atienden parado, o sea, a mí antes me hacían sentar y me daban un café, más o menos. Ahora me atienden parado detrás de un blindex y... Sí, más o menos. Te antes dicen, capaz le dabas plata y ahora le vas a pedir. Pero si vos vas con un turno, imagino, si te da lo que hay a FIP, vas al banco con un turno y te atienden atrás de un blindex y te despachan estos para denunciarlo, no puede ser. Claro. Sí, pero es así, te atienden así y de parado. Qué bárbaro. Ya te vienen tratando mal y la idea es de que no vayas. Y vos fijate que, bueno, el sistema financiero siempre dice está con la gente, ayuda a las pymes, y es una mentira, Nosotros necesitamos de la gente
A mí el trabajo me bajó un 80% de facturación. Vos imaginate que el tema del delivery en lo que es la gastronomía será un 15, un 20%. Yo no puedo vivir con un 15, 20% y mantener este negocio, con la estructura de gastos y de costos fijos. Y el tema del takeaway. Entonces imagínate que... El tema del takeaway funciona, lo está usando la gente, porque recién contábamos, todavía no se habilitó, pero la mayoría de los comercios lo hacen porque no les queda otra, no tienen otra posibilidad. ¿La gente lo está usando, se está acostumbrando a esa modalidad? Mira, la mayoría de la gente acá en Belgrano me conoce. Sí. Yo no le puedo exigir a la gente que vengan a comprar por demás. O sea, el consumo en delivery siempre fue el mismo. Ahora hay un cambio total de hábito de consumo. La gente se basa en consumir necesidades básicas. Y eso se ve en las colas de las verdulerías y en los comercios donde la mayoría de la gente se autoabastece para cocinar en sus casas. Yo eso lo entiendo. Bueno, y estamos hablando, Alejandro, vos estás hablando desde un barrio que todavía conserva un cierto poder adquisitivo, donde la gente le gusta salir a su negocio de proximidad y consumir allí cosas. Vos tenés un negocio muy especial, porque es un negocio con ciertas especialidades alemanas, que debes tener tu clientela fija, pero no es una cosa que la gente esté consumiendo a diario para alimentarse, sino cuando se da el gusto. Y aquí hace 45 días que venimos tratando de darnos algunos gustos, pero no da para mucho más, ¿no? Este es el tema también. Y justamente, vos fijate que yo hace 20 años que vendo goulash. Yo ahora, por un tema de necesidad de la gente, también le doy guiso de lenteja, porque yo sé que hay un tema económico también. O sea, he abierto el abanico de arriba para abajo. Déjame una cosa aclararte, Mónica, porque a ver, como buen bar alemán, el tema de la cerveza. ¿Y qué pasó con la cerveza? Y nada, el que me fabrica la cerveza debe estar llorando en su casa. Es así. No sabe ni cómo va a levantarse. Qué bárbaro. Esto era un negocio de venta de comida, pero el fuerte era la cerveza artesanal. Y tuviste que tirarlo. Claro, porque vos tenés por ahí unos litros que tiré. Vos tenés por ahí el pizarrón, ¿no? El pizarrón con las cosas. Sí. Tiraste cerveza y que, claro, tiene un tiempo de vida útil la cerveza artesanal. No es una cerveza que la podés conservar mucho tiempo. No. A los 20 días ya la cerveza, 20 días, 25 días ya no sirve más. Yo tiré una cantidad enorme. Es más, regalé la cerveza. A muchos clientes les daba la cerveza y les decía, toma, llévate 1 litro. Me daba pena. Me daba pena. Sí, tremendo. Pero... es una pena. No, bueno, encima, bueno, la situación que se ve por delante es como que va a ser igual. ¿Y tema precios cómo...? Acá yo no... Sí, perdón. No, lo que yo veo es que esto por delante, que serán, como dicen todos, pasar el invierno, no es solamente para mí, porque yo sé que la mayoría de la gente que vive acá también está frenada. O sea, el consumo está frenado. Entonces, no es que yo le puedo pedir peras al olmo. Gracias, Alejandro. La verdad que ojalá que puedas sostener ese tu local, que seguramente es tan tradicional y tan conocido allí en una esquina que para el consumidor es emblemática. Hablamos de Juramento y Ciudad de La Paz, está el mercado, hay un montón de negocios con los que la gente está acostumbrada a ser fiel. ¿Por qué no caminás un poquito más, Monse, y nos vas contando qué pasa en ese barrio tan activo y donde hay tanto consumo en tiempos de normalidad? Sí, Mónica, vamos a cruzar acá justamente Juramento. Seguimos en este lugar porque la verdad que son un montón los lugares que hay abiertos y, insisto, de gastronomía. Vamos a ir, por ejemplo, vos fíjate acá en la esquina, bueno, hay un café que ya cerró, me contaban aquí en el barrio que cerró durante la cuarentena y no volvió a abrir, así que evidentemente no pudieron costear quizás lo que son los gastos de abrir este lugar. Bueno, tenemos una panadería, tenemos acá la farmacia. 11. Y acá, por ejemplo, llegamos a Oshi, que es bueno, también un lugar de pizza y birra, así se vende. Vos fíjate que está cerrada la puerta. Y aquí nos va a haber un delivery ahí. Permiso. Hola.
¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Yo soy Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, Jorge, contame un poco cómo están pasando, cómo están las ventas en esta cuarentena. Bueno, por razones obvias, la verdad, las ventas han disminuido considerablemente, dado esta cuarentena que nos obliga, salvo nosotros con este privilegio que tenemos de trabajar en el área gastronómica, nos obliga a permanecer en casa para cuidarnos de alguna manera este tema de la pandemia, ¿no? de la amenaza real que significa el tema del coronavirus. Bien, y decime, ¿ustedes cuántos empleados son acá? ¿Los mantienen a todos activos? ¿Hay gente que está en la casa? Sí, no, nos mantenemos activos. Nosotros tenemos un staff bastante corto, llamarlo de alguna manera. Tenemos 4 empleados. Igual tiene una suerte de toque familiar este negocio. Está mi esposa y estoy yo. La mayoría de los 4, 3 están en la noche y 1 en la mañana, porque generalmente el hábito de comer pastas pareciera que es mucho más fuerte de noche. Entonces, esos empleados se permanecen de noche y luego 1 en la mañana. Redujimos un poco el horario, porque no tiene mucho sentido estar abiertos si las ventas no lo justifican. Pero tratamos de mantenernos ahí una opción para que los clientes sepan que pueden contar con nosotros y facilitar un poquito el hecho de estar encerrados en casa y nada, que te llegue una buena comida a casa. ¿Cómo se están manejando con el takeaway, digamos? ¿Pueden pasar acá a buscar la comida o solamente con delivery? Solamente por instrucciones del gobierno quisiéramos que levantaran vamos a decir, que flexibilizaran un poco en ese sentido, por instrucciones muy precisas del gobierno, solo está permitido el delivery. Muchos clientes vecinos dicen, bueno, pero estoy aquí, yo quiero algo, le insistimos en que nos escriban por WhatsApp, porque no queremos transgredir las normas. Está prohibido. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad, si alguien de las instituciones de gobierno nos puede escuchar, pedimos que por favor flexibilicen. Estamos cumpliendo con todas las normas y que un vecino puede llegar hasta acá, como llega en efecto a los abastecimientos de supermercados, a otras, vamos a decir, la farmacia que tenemos enfrente, ahí se hacen colas y hay un takeaway, de hecho, ¿no? Puedo aprovechar esta oportunidad para solicitarle que todo el gremio gastronómico nos anexen a esa posibilidad de hacer un takeaway y listo, ¿no? Mónica, si querés, o los chicos, está conectado, los puede escuchar, para hacer una consulta. Esto del takeaway evidentemente es un tema. No, sobre todo quería preguntarte si la diferencia de rentabilidad que tenés, de la plata que te ingresa haciendo esto del delivery, no sé, supongo que el reparto lo hacen ustedes, no sé si lo hacían antes o esta modalidad la implementaron por la cuarentena, si estos ingresos te permiten sostenerte o son simplemente un salvavidas de supervivencia por un tiempo. No, esto de ninguna manera nos permite sostenernos. Todo esto está fundamentado en que pasará y así rogamos prácticamente que bueno, si se dan las condiciones de sanidad para la sociedad, tan pronto se pueda realmente levantar esta situación. Nosotros estamos haciendo un trabajo de permanencia, de estar allí para el vecino que necesita, que no puede salir de casa y que quiere comer como es normal. Pero definitivamente las ventas han bajado a un nivel tal que no es posible, al menos en mi caso, sostenerse así. Cubrir, no. Bueno, muchas gracias. Nosotros, claro. Discúlpame, me decías si hacíamos delivery antes. Siempre hicimos delivery con las aplicaciones que todos conocemos, pero ahora en esta situación, por el tema del flujo de caja, hemos decidido hacer delivery nosotros mismos con nuestras bicicletas. Cuando estoy diciendo nosotros mismos, soy yo, que soy dueño del negocio, yo mismo salgo a llevar. Completo. Bueno, una situación totalmente atípica, pero nos tenemos que ir acomodando a como se den las condiciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir. Vos fijate, Mónica, Monse, ¿no? Mientras vos caminás, quiero señalar algo que dijo. Fíjate que algunos hacían por las aplicaciones antes y ahora tomaron el delivery como una cosa propia para no tener que pagar el porcentaje correspondiente a las aplicaciones, claro, para tener un manguito más y para fluir con la caja. Eso se está repitiendo mucho, sí, decime. Mónica. Ese es otro tema, porque las aplicaciones que todos conocemos te cobran un plus. Se enojó la señora y pasó por adelante. Te cobran un plus y bueno, obviamente eso, ante la merma de ingresos encima, tienen que repartir con las aplicaciones. Si te parece, mira, a ver, vamos a pasar por aquí. Bueno, se me metió un señor así. ¿Qué tal? Permiso, vos fijate, Mónica. Un lugar bien de barrio. Sí. Bien de barrio, vos fijate que ha cambiado todo. Están todas las mesas con las sillas arriba. ¿Cómo estás? Sí. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Marcelo. Bueno, Marcelo, contanos un poco la situación que están viviendo con estos 50 días ya de cuarentena.
Y estamos resistiendo, otra no nos queda. Tratamos de abrir para poder tirarle un peso a los empleados, que no se mueran de hambre. ¿Cuántos empleados tenés? 10. Y obviamente no están todos acá, están en la casa y vos... No, nos vamos turnando, 2 días cada uno están viniendo, ¿viste? Así escalonado. ¿Y con el tema de las ventas están haciendo todo delivery? Todo delivery. ¿También la gente puede venir a retirar por acá? Sí, pero muy poco viene, no, muy poco. La gente va más a la farmacia, al supermercado, tiene tiempo, cocina en la casa. No, solamente delivery. Y si esto se extendiese hasta 24 efectivamente, o incluso más allá, como... Sí, Mónica, nada más le hago esta pregunta, digo, ¿podrías eventualmente, digo, si se extiende hasta el 24 o eventualmente más atrás, más allá en el tiempo, la situación sería crítica? No, crítico, no, estamos trabajando entre un 15 y un 20%. No alcanza para nada, no alcanza ni para el alquiler, ni para las cargas sociales. Debo la luz, debo el gas, la luz vino vencida, con recargo, todavía no la pagué. No la puedo pagar, el gas tampoco. Ahí quería ir con mi pregunta, porque no recuerdo tu nombre, pero Marcelo. Me quedó picando esto que dijiste, tirarle unos pesos a los muchachos que trabajan acá, hablas de aproximadamente 10 personas, no está llegando con el sueldo completo, supongo, en este panorama. Hay un acuerdo de aceptar una parte como para decir, bueno, tengo para los gastos elementales y aguantamos de esta manera hasta que escampe. Sí, no le estoy pagando el sueldo completo, le voy tirando un poco, le voy dando un poco por día, bueno, y los mozos también voy haciendo lo posible, 1 o 2 veces por semana algo le voy dando de plata para que vayan tirando también, pero así mucho tiempo más no vamos a poder aguantar. ¿Y el delivery lo estás haciendo con tu gente, con los mozos o por aplicación? ¿Cómo lo estás haciendo el delivery? No, lo estamos haciendo nosotros. Tengo el cocinero, un muchacho que hace el delivery y yo. Atiendo el teléfono y... Marcelo. Fíjate, Mónica, aparte la multiplicidad, de tareas que tienen que realizar, ¿no? Recién hablábamos con el chico de al lado que reparte y prepara. Él también, digo, no solo, obviamente, tienen que pagarle a los empleados porque así lo sienten, aunque les cueste, pero son ellos los que hacen la mayoría de las tareas. Sí, Martín, ya te escucha, Marcelo. No, le quería preguntar a Marcelo porque recién nos contaba el otro comerciante con el que hablábamos que el delivery, el takeaway, representa un 15, como mucho 20% de las ventas, que el resto evidentemente se hace con los comensales dentro del salón. Y hay algunos restaurantes que están empezando a implementar una especie de acrílico, o se está hablando entre los restaurantes de poner acrílicos en las mesas para que no haya contacto justamente entre los comensales. ¿Eso ustedes lo piensan? ¿Es ciencia ficción en este contexto? Digo, no hay plata para comprar esos acrílicos. ¿Cómo vienen con ese tema pensando en lo que pasa, en lo que podría pasar a futuro? No tenemos plata para estar haciendo una inversión para poner acrílicos. No, es un desastre. Estamos debiendo luz, gas, alquiler. Decir que el dueño, bueno, dentro de todo, macanudo, nos va aguantando el alquiler, pero no, para hacer una inversión de poner acrílico y eso, ¿cómo hacemos? Marcelo. Lo único que podemos hacer es, bueno, poner menos cantidad de mesas. Claro, esa es la única que le queda, menos gente y separarlo. Sí. Eso te quería preguntar, Marcelo, ¿qué capacidad tiene el salón hoy o cuando trabajabas hasta que empezó todo esto? ¿Y cuánto se reduciría tal vez tu ganancia si tenés que llevarlo a la mitad de esa gente? El salón entra más o menos 90 personas. Y si se reduce, no sé cuánto vamos a poder aguantar. No, la verdad que no sabría decírtelo. Es que, chicos, no es sustentable. Marcelo, me meto yo un poquito porque le vamos a dar las buenas tardes a Damián Di Pace, que es analista económico, para hablar de estos temas, que está vía Skype. Quédense por ahí. Hay muchos negocios que no van a ser sustentables con las medidas de protocolo. Y no van a ser sustentables porque va a recibir menos clientes, más espaciados, con más elementos de protección, de higiene y todo lo demás, que son costosos y que va a haber que tenerlos y respetarlos, y se va a complicar sostener algunas actividades. Y además porque en algún momento alguien va a tener que pagarlo eso, Mónica, o lo va a pagar el dueño o lo va a pagar el cliente. Alguien te lo va a trasladar. Ahí está Damián Di Pace por Skype. Hola, Damián, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Mónica? Un placer. Acá estamos. Estabas escuchando nuestra conversación, ¿no? Hay muchas actividades que cuando se abran y en el supuesto caso que se implementen con protocolos, no van a poder sustentarse. Van a tener o que aumentar muchísimo los servicios o que perder plata. Estamos frente a un sector como es el gastronómico. Creo que junto a turismo y esparcimiento de los más críticos presente y futuro que va a tener nuestro país en materia económica. Y te explico por qué. Porque independientemente, Mónica, que vayamos a otro tipo de cuarentena, a una nueva normalidad, para este sector siempre va a haber una anormalidad, que no es que no va a poder volver, por lo menos como lo está planteando el gobierno, a realizar su actividad como lo realizaba antes. Pero incluso como lo realiza ahora, está teniendo graves inconvenientes y yo quiero dar datos para validarlos con Marcelo, con alguno de los testimonios que ustedes están tomando. Yo escuchaba, por ejemplo, el tema de las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones le cobran al comerciante del 20 al 25% de la operación. Es decir, que si Marcelo vende una pizza en 500 pesos, la aplicación se le lleva el 20 y 25%. Pero no solamente eso, Mónica. Cuando tiene que cobrar esa pizza, la termina cobrando el mes que viene. O sea, Marcelo vende la pizza hoy, el 7 de mayo, y la cobra recién en junio, el valor ese. Y además a eso le tenés que sumar los impuestos nacionales, provinciales o municipales, más el IVA, más ingresos brutos, que el Estado no es que le dijo a Marcelo, quédate tranquilo que no lo vas a pagar. A tu bajo volumen de venta del 10-15%, sumale todos los impuestos. El Estado sigue estando presente a tu lado, pero para sacarte parte de tu ganancia. Damián, te está escuchando Marcelo, estamos todos interconectados de manera remota. Marcelo, ¿coincidís con este análisis que escuchaste de Damián Dipache? ¿Es así? ¿Qué sentís frente a eso? Es así. Sí, no sé cómo vamos a hacer para resistir esto. No, la verdad que ni idea, ¿no? Desorientado totalmente. Sí, creo que todos estamos un poquito desorientados frente a lo que se llama la nueva normalidad. ¿Dónde nos vamos a poner, no? Me pregunto y le pregunto ahora a Damián. Damián, va a haber muchas tareas que no sé si podemos decir van a desaparecer, pero al no ser rentable, los que las ejecutan van a tener que aprender a hacer otras cosas, poner su energía en otro tipo de negocios. ¿Vos pensás que va a haber mucho de eso? Yo creo que va a haber cambio estructural sin ninguna duda y va a haber trabajos que van a estar en riesgo, pero no porque esos trabajos hayan perdido sentido en nuestras vidas económicas, sino porque no lo dejan funcionar, Mónica. Y la realidad que a mí lo que más me preocupa ya no es el cuándo, me preocupa el modo. Digo, Argentina no está resolviendo una situación de decir, bueno, ¿cuál va a ser esa nueva normalidad? Porque si hay una cuestión que tiene cualquier empresario, es que hoy está ejerciendo su actividad económica con una tríada siguiente. Siempre corre riesgo, porque en definitiva cualquiera que hace una inversión corre riesgo para ver si la va a recuperar. En este caso está perdiendo, no la puede recuperar. Se maneja en incertidumbre, y lo peor que puede haber para un empresario es manejarse en incertidumbre, como en el actual escenario, pero hay algo que el gobierno no soluciona, y ¿sabes qué es? Es la ansiedad, porque no sabe cuándo, no sabe cómo, no sabe dónde. Y esto le está generando una frustración enorme, y detrás de ese comerciante también hay empleo. Mirá, el sector gastronómico solamente emplea entre gastronómicos y hoteleros a 300.000 trabajadores en todo el país. Vos decís, Damián, ¿va a desaparecer? Y no hace falta que desaparezca, con que no le dejen ejercer la actividad, desaparece de hecho, ¿no? Claro. Marcelo, quería preguntarte por lo que vos nos contabas, que vas pagándole a los mozos de a poquito, con lo que van juntando. ¿Está en tu cabeza o en la cabeza de todo el emprendimiento salir a pedir la ayuda del gobierno, por ejemplo, o créditos? Recién nos contaban que en otro local es complicado con los bancos. Ya, sí, con los bancos no creo que te den nada. Te ponen un montón de trabas para no darte ningún préstamo, nada. Te piden las cosas, balances, todo al día y casi nadie tiene todas las cosas al día, más ahora que nos estamos atrasando con todo. Y te van poniendo trabas para no darte nada. Aparte te dan con una tasa de interés alto. Ahora, Marcelo,
más allá de que obviamente bajaron las ventas, más allá de la cantidad, vos ves que también bajó, entre comillas, la calidad de la compra, es decir, que aquel que va a comprar, que va a comprarte a vos, compra menos de lo que lo hacía antes, por ahí se cuidan un poco más en el gasto, por ahí no pide, no sé, en vez de 2 pizzas piden una. ¿Vos ves también que hay un retroceso con respecto a eso, más allá de la cantidad de pedidos que vos podés tener? ¿El pedido puntualmente también disminuyó? Sí, disminuyó, sí. La gente está cuidando mucho la plata, prefiere ir al mercado, comprar y cocinar a la noche. A ponerle de día algunos pedidos hago, pero después de las 5 de la tarde, chao. Tengo abierto hasta las 12 de la noche, pero muerto, la noche muerto, no estamos trabajando nada. 5 o 6 pedidos por noche estamos haciendo. Y... Ahora, No. A mí me aparece recurrente esto de los bancos, ¿no? Los bancos tienen un montón, no es que faltan pesos, hay muchos pesos en dando vuelta y están muchos en los bancos. ¿Qué pasa, Dipache, con los bancos, Damián? ¿Qué está pasando con los bancos? Que en lugar de ponerse en este momento a brindar realmente un servicio, no lo están haciendo. Les doy datos de último momento que me pasó la consultora LP, que me cuenta que la carta de compromiso de los bancos respecto de los créditos garantizados con el FOGAR suman 91.900 millones de pesos. ¿Escucharon, no? 91.900 millones de pesos. ¿Saben cuánto otorgaron los bancos hasta el momento? Por eso, ¿sabes cuántos otorgaron? No. 14.000 millones nada más. O sea, hay 77.000 millones de pesos aún sin utilizar. Y tienen garantía del Estado, que es lo que decía uno de los comerciantes. Bueno, el banco, escuché que a uno de los comerciantes le respondía, bueno, si el Estado en definitiva no le puede dar garantía a los bonistas que le va a pagar, menos vamos a tener garantía del Estado que sea garante de esos pesos. La verdad que una vergüenza esa respuesta. Sí, una vergüenza que Marcelo tiene que sufrir en carne propia. Marcelo y los 10 que trabajan con vos, Marcelo, que están cobrando de a puchito, yo no sé, se deben llevar hasta lo que queda de comer a casa para ir tirando, ¿no? No sé cómo están organizados. Y sí, vamos llevando y algún poco de comida llevamos para casa y bueno, la vamos rebuscando así. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aguantar a ver si se levanta todo esto y podemos empezar a trabajar. Sí, lo que pasa es que se levante para las pizzerías, como recién decía Damián, ¿no? Los que están en el sector gastronómico están complicados, porque ponele que se levante y puedan abrir, pero no van a abrir para 90 personas. Van a tener que abrir para, con mucha suerte, 45, distanciarlo, ponerles en el medio, no sé, la mampara de no sé qué. Y la realidad es que todo eso sale plata. No solo van a facturar menos, sino que además van a tener que van a poner plata. No hay ilusiones hasta que no haya una vacuna o una cura de que se pueda volver a lo anterior. No hay manera. Es lo que están diciendo, no acá, en todas partes del mundo. No hay manera. Pero lo que pasa que Mónica, acá no... Sí. Te escucho, Damián. No, lo que quería agregar era que... Mónica, que todo lo que vos dijiste es así, es tal cual. Pero el problema es cuándo encima. Porque vos dijiste, bueno, no van a poder abrir a la mitad, van a poder tener 45 personas, no 90. Pero así está bien, pero ¿cuándo, Mónica? ¿Vos sabés? Yo no lo sé. Bueno, y el empresario tampoco, y lo tiene que saber. Eso se llama incertidumbre, ¿no? No saber hacia dónde vamos. No saber hacia... Es más, mirá, mañana, en las próximas horas el presidente se supone que va a anunciar cómo seguimos y todos estamos en duda, porque en la situación anterior hubo toda una confusión cuando habló el presidente de las salidas recreativas y lo demás. Bueno, Marcelo, gracias. Te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Monse, gracias. Puedes seguir caminando, seguramente hay otros rubros con otras problemáticas, Mónica, con otras situaciones. Sí, te escucho. Quería Martín. aportarte información porque recién estábamos contando lo que pasaba o lo que pasó en Olivos entre la reunión entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. Decíamos, uno de los puntos eran las salidas recreativas. Y a mí me dicen, y esto es información de lo que pasó directamente adentro de Olivos, que hablaron, que llegaron a un principio de acuerdo. Y me lo grafican con esta frase: es prácticamente un hecho que se aprueben las salidas recreativas en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué manera? Se harían los fines de semana
posiblemente con DNI, o sea, por número de DNI, por finalización del DNI, y se va a trabajar en su implementación en estos días. Se cree que el anuncio de Alberto Fernández puede ser entre mañana y el sábado. Se cree, no, va a ser entre mañana y el sábado. Y una de las cosas que contaría, esta vez ya hablándolo y hablado con los gobernadores y con el jefe comunal porteño, ya directamente aprobar las salidas recreativas. Bueno, no sé, va a ser complicado. Monse, ¿por dónde estás? Mónica, va a ser mira, complicado el control, estamos, digo. Obviamente, seguimos aquí en zona y encontramos acá enfrente, tenemos una veterinaria, ¿sí? Un pet shop en realidad, vamos a hablar con propiedad porque tenemos la médica en el fondo, pero obviamente tenemos todo tipo de insumos para las mascotas. Contame, justamente las mascotas suelen ser las más mimadas, aún en tiempos de crisis. Contame cómo están llevando estos 50 días de cuarentena en cuanto a ventas. Y en cuanto a ventas, la realidad es que, como vos bien dijiste, al ser los más mimados, no disminuyó tanto. Sí, se sumó mucho lo que es el tema de envío a domicilio, mucha consulta por WhatsApp. La gente sigue viniendo, pero por cosas mucho más esenciales, como alimentos, por supuesto, que los tienen que seguir comprando, y los medicamentos esenciales también. Así que nosotros, al ser exceptuados, tampoco nunca cerramos en ningún momento, así que digamos que la venta se está manteniendo. Bien. Y me decías, está la veterinaria en el fondo, la vimos hace un rato salir. También algunas consultas las hace como WhatsApp, como las hacen los médicos con los humanos, digamos. Exactamente, justo ahora está en una consulta, pero sí, está la doctora. Lo que hace también es evaluar por WhatsApp primero el grado de la consulta, y si se puede resolver por WhatsApp muchísimo mejor, se resuelve por ahí online, y si no, bueno, si es imperioso que vengan al local, vienen y se los atiende sin problema. Perfecto. Mónica, ¿te está escuchando? Bueno, ahí estamos. ¿Tienes alguna pregunta o los chicos ahí en el piso? No, estamos hablando de un rubro donde el dueño, el que tiene una mascota, ha tenido un plus de posibilidad de salir a la calle, salir a dar la vuelta diaria. No es tan, es decir, desde que comenzó todo esto, el que tiene un animalito en casa puede salir, dispone de la posibilidad de salir. Eso seguramente, ¿qué porcentaje de actividad retenés del total de tu facturación? ¿Cuánto se facturó en cuarentena, más o menos? Y es variable, porque como te decía, los alimentos y los remedios de necesidad básica se siguen comprando igual. Lo que por ahí bajó es el tema de los accesorios, los juguetes, todo lo que no es tan esencial. Pero si bien se nota y estamos con horario reducido y todas las medidas, digamos que no impactó tanto como se esperaba. Fíjate, Mónica, que todos los accesorios que uno a veces iba a comprar una comida y se llevaba además un chiche. Bueno, si te parece, vamos a seguir caminando. Muchísimas gracias. Vamos a seguir caminando. Gracias, Monse. Monse, camina un poquito más y si encontrás algo definitivamente nuevo, contanos. Yo quiero hablar un poquito con Damián mientras vos caminás y buscás otro testimonio. Dale, perfecto. Le quería preguntar a Damián, ¿cuál es el pronóstico, no? Porque yo sigo pensando, no sé vos con tu carácter de economista, que hay una cantidad de actividades que hasta que no venga la vacuna están comprometidas, seriamente comprometidas, que va a haber mucha gente que va a tener que reinventar su mundo de trabajo para hacerse un ingreso. ¿Cómo pensás que viene esto, Damián? Mira, en la ciudad de Buenos Aires, Mónica, lo que es comercio y servicios representa el 70% del Producto Bruto Geográfico. El 70% de la actividad de Buenos Aires, por ser una ciudad urbana, es lo que están mostrando ustedes. O sea, ustedes están mostrando el corazón de la ciudad económica, la vida económica de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, a mí me parece que seguramente uno piensa que con la vacuna se puede volver a la normalidad, a la que teníamos. Pero en el medio hay que buscar grises, Mónica. Y yo lo que veo es blanco-negro. Veo sanitaristas que dicen, bueno, no se puede. Y veo, por otro lado, flexibilización total. Y me parece que hay una palabra que no estamos utilizando. Se habla de cuarentena total o flexibilizar. Y me parece que no se utiliza una palabra muy importante porque el lenguaje lo es todo. Y es organizar. ¿Cómo nos vamos a organizar como nueva sociedad económica en el contexto
de ese periodo hasta que llegue la vacuna. Eso me parece la mayor ocupación, no la preocupación, la mayor ocupación que deberíamos tener desde el punto de vista económico. Mira, tuve hoy la posibilidad de hablar con Ángela Gentile, que es la jefa de infectología del Hospital de Niños y además está en la mesa de los infectólogos del gobierno, y ella dice, tenemos que aprender a convivir con el virus, convivir. Y convivir significa hacerlo con medidas de protocolo. Insisto que muchas de estas medidas de protocolo son demoledoras para algunas rentabilidades. Esto es inflexible y viene así y genera nuevos contextos. Ahora, vos venís viendo la economía no desde marzo, desde que te conozco, y la realidad es que la economía, cuando entramos en la pandemia, ya estaba muy complicada en nuestro país. No somos otros países, somos la Argentina en medio de una crisis, tratando de negociar una deuda, con todas las variables para abajo, entrando en una pandemia. ¿Sabés que el otro día te parafraseé a Mónica, porque hablábamos el otro día en privado, y decía, no hay nadie mejor que vos que cómo describiste la situación económica por la cual atravesamos, porque cuando hablamos, vos me dijiste muy bien, bueno, desde el punto de vista sanitario, Argentina es un paciente económico de 85 años. Y me pareció que lo mejor que escuché en ese sentido. Damián, vos estás trabajando mucho con pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que hoy te dicen aquellos clientes a los que asesorás? ¿Cuál es el principal escollo a sortear de acá? Ni siquiera te digo a fin de año, de acá a un par de meses. Bueno, lo principal escollo que hoy tiene un empresario viene de la situación de que... ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Acomoda tranquilo. Sí, perfecto. Viene desde la situación que hoy no están pudiendo tener una perspectiva de su flujo de situación. Es decir, el nivel de deuda va creciendo de forma tan veloz que no saben cómo van a financiar su futuro porque ni siquiera los créditos que le están otorgando los bancos le van a alcanzar. A ver, doy un caso, a mí me gusta citar casos. Por ejemplo, hablaba con un sector textil, vamos a tomar otro rubro, ¿no? Sector textil que en definitiva estaba facturando previo a la cuarentena 715.000 pesos, en el mes de abril su facturación cayó a 180.000 pesos. En marzo cayó a 180.000 pesos y en abril fue cero. ¿Cuáles son el nivel de deuda? Escuchen este dato. Accediendo al programa de asistencia al trabajo y accediendo al crédito cero que le está otorgando el gobierno. Su nivel de deuda hoy está en 600.000 pesos. A pesar de que accedió a pagar parte del salario de los trabajadores y accedió al crédito de tasa cero, todavía le va a quedar una deuda de 600.000 pesos. Esa es la mayor incertidumbre que dice, ¿cómo hago a futuro? Porque la realidad que el volumen de venta mío, cuando esto se reincorpore, no va a mejorar. Ahora, Dami... y esto vale para tantos otros. Dami, quería preguntarte, una pregunta que es complicada de responder, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple para la gente que nos está mirando del otro lado. El Estado, desde que empezó la pandemia, desde que empezó la cuarentena, empezó a ayudar no solamente a la gente, sino también a las empresas, con el ingreso familiar de emergencia, es decir, le puso plata en el bolsillo a la gente, está ayudando a pagar los sueldos de casi el 80% de las empresas. En algún momento el Estado no puede aguantar más eso, y la pregunta concreta es, ¿cuánto tiempo el Estado puede seguir subsidiando y puede seguir ayudando y poniéndole plata en el bolsillo a la gente para que pueda subsistir esta cuarentena? Bueno, es muy buena pregunta la que haces. Básicamente, ¿por qué? Porque en definitiva, primero, el sector empresario fue el último. La primera fase fue jubilados, pensionados y aguache. La segunda fase fue IF. La tercera fase fue tasa de 24%, al cual no accedió el sistema empresario. Y la última fase, que la estamos viendo ahora, es tasa de monotributista y autónomo. No es menor, que se tardó 1 mes y medio y por eso la situación en la cual están muchas pymes de que llega tarde. El Estado está llegando tarde o los bancos no se comprometieron para que lo que el Estado garantizó no le llegue de una a las pymes o al pequeño comercio. Segundo, ¿cuánto puede llegar a responder el Estado? El Estado está haciendo un esfuerzo enorme para lo que es el Estado. O sea, nosotros tenemos un Estado débil, con una capacidad de debilidad económica muy fuerte, macroeconómica muy fuerte, con una situación de deuda muy grande. Y fíjense que el Estado,
con este paquete fiscal de más del 3% del Producto Bruto Interno, no le alcanza a la empresa para sostener su actividad. Y nosotros, les voy a hacer la siguiente metáfora, sería como David frente a Goliat. Goliat, en el caso de Alemania, pudo generar un paquete fiscal del 35% del producto, Italia del 35% del producto, Japón del 20%, nosotros del 3 al 4%, y para el Estado es un sacrificio enorme. ¿Cuánto más lo puede sostener? Muy poco tiempo. Bueno, Damián, muchas gracias como siempre por tu contribución, tan generosa. Gracias por ayudarnos a pensar estas cosas que nos están pasando. Los que están muy preocupados, indignados, no sabiendo dónde ponerse, créase o no, son los médicos. Los médicos están denunciando faltas de insumos y problemas para cobrar. Y a lo de los médicos se suma lo de los enfermeros y los paramédicos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Estamos aplaudiendo en los balcones, pero esto pasa. En nuestro estudio está Marcelo Ucepater, que es médico, de los médicos autoconvocados. Contanos, Marcelo. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, el principal problema que nosotros planteamos es en realidad venimos a hablar por la salud pública, que está bastante complicado el tema en todo el país. Nosotros nos autoconvocamos desde hace muy pocos días y ya somos más de 5.000 médicos. No tenemos ninguna agremiación ni sindicato, no estamos atrás de una búsqueda política. Simplemente somos médicos y trabajamos en salud, que es lo que nos gusta, que es nuestra dedicación de toda la vida. Y nos estamos encontrando con varios problemas. Por eso, después de charlar mucho, decidimos poner 4 puntos fundamentales que nos parecen importantes para poder charlarlos y para poder definirlos y para ver si llegan al presidente y puede hacer algo, porque obviamente la legislatura para esto tardaría mucho tiempo. Y esos puntos básicos son bastante simples. Uno de los puntos es que se están bajando salarios y honorarios al personal de la salud, que estamos al frente en la trinchera de esta pandemia. Ese es un punto muy... Eso está ocurriendo en el ámbito, perdóname, eso está ocurriendo en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito de las obras sociales, de las empresas de medicina prepaga. ¿Dónde están bajando los ingresos y dilatando los pagos? En todas las áreas. Por ejemplo, te puedo nombrar algunas. En el ámbito público hay hospitales que todavía no cobraron los médicos y los demás personales de salud, no cobraron las vacaciones que se tomaron en diciembre. Se está hablando que con mucha suerte el 15 de mayo se va a pagar esa parte de sus ingresos. Y los que se tomaron en febrero, la fecha es incierta, por no decir que directamente no hay fecha. En lugares públicos, bueno, fue muy conocido el tema del hospital italiano, en donde habían dicho que habían concertado con los trabajadores de la salud en una disminución de un 12%, y en realidad no fue unilateral. Los dueños decidieron eso, los médicos no sabían nada, los jefes de áreas tampoco, y le bajaron ese porcentaje, y sobre todo se lo bajaron a los monotributistas, porque no nos olvidemos que la mayoría de los médicos... Claro, la mayoría de los médicos somos monotributistas o autónomos. Esta gente estuvo recibiendo el 12% menos de sus ingresos, pero además de eso hay que aclarar que sus ingresos de por sí, por tener menor cantidad de pacientes, habían bajado ya más del 50%. Entonces, sobre el ingreso menor, que fue de un 50% de lo que deberían haber recibido, a eso encima le recortaron un 12%. Eso trajo otro problema dentro del hospital italiano. Esto significa que hay distintos estratos de médicos. El asalariado, el médico que está bajo dependencia, cobra de una manera, el monotributista cobra de otra, muchísimo menos, con lo cual se creó un médico de primera y un médico de segunda. Es como que el médico que es monotributista, que es el que está atendiendo por ahí el consultorio, es el que está más perjudicado y por lo tanto pasa a ser o de segunda categoría o, como me comentan algunos compañeros del hospital, del hospital italiano, que se sienten como que son simplemente ayudantes.
Después, con respecto a otros lugares, las prepagas lo mismo. Y aparte no nos olvidemos que hay muchas prepagas que pagan a 90 días. Con lo cual se están excusando ahora que no tienen plata, que aparte obviamente que es mentira porque los asociados siguen pagando, porque en esta pandemia, ¿quién quiere quedarse sin una cobertura de salud? Y además, si hay algo que ha subido en este país es la prepaga. Vos cada vez que entras al mail te llega justamente un correo que dice subió la prepaga un 8%. Al mes siguiente subió, cada vez que te metes a chequear subió. Ahora este mes me estuvieron diciendo pacientes míos de prepaga que subió un 8%. Claro. Y algunas pagan a 90 días, otras pagan bien, en fecha, digamos. No es que sea bien porque la remuneración obviamente es muy baja. Hay consultas, Mónica, que en el hospital italiano se está pagando a un médico una consulta clínica de consultorio 180 pesos. Se fue a reclamar, a pedir un aumento y les ofrecieron un aumento terrible, entre 20 y 40 pesos le ofrecieron. Y bueno, si no, no podés seguir. Después, otro punto terriblemente importante son los elementos de protección al personal de salud. No hablo de los médicos, hablo de todo el personal de salud. ¿Sí? Claro, ahí están los enfermeros, todos los que hacen la limpieza. Hablo desde la recepción, hablo por limpieza, hablo por enfermería, camilleros, hablo por médicos, hablo por enfermeros y en este momento crítico hablo por kinesiólogos, que es un elemento fundamental hoy en las terapias intensivas, justamente por el tipo de pandemia que tenemos, en donde termina afectando fundamentalmente la parte respiratoria, y ahí el kinesiólogo es fundamental. Y no estamos teniendo los elementos necesarios. Hay lugares que reciben parte de los elementos, hay otro lugar que reciben mayor cantidad de elementos, hay otro lugar que reciben elementos que no son las condiciones necesarias para atender en la pandemia. Por ejemplo, hay lugares que están recibiendo un barbijo quirúrgico para un lugar donde se necesita el famoso barbijo N95 y se lo hacen durar un barbijo quirúrgico las 24 horas. O un camisolín, que se necesitaría un camisolín de los que conocemos como que son repelentes, se le están dando camisolines comunes para que lo usen 24 horas, cuando ese camisolín se debería usar un paciente y se tira. Doctor, ¿eso pasa porque no hay insumos, porque no se invierte o porque la plata que debería ir a esos insumos se va para otro lado? Eso es una muy buena pregunta, es muy difícil de poder saber, obviamente. Depende de qué lado. Yo creo que el gobierno ha comprado, lo que pasa es que ha comprado también cosas que por ahí no son las estrictamente necesarias. Se han comprado también, por ejemplo, respiradores, eso está muy bien. Pero yo no sé si alguien se preguntó cuántos médicos de terapia intensiva tenemos hoy en el país. Hoy en el país, según la Sociedad de Terapia Intensiva, hay 1.300 médicos terapistas, de los cuales, obviamente, muchos en el momento del pico, que todavía no llegó, no van a estar disponibles, porque nosotros tenemos la tasa más alta del mundo de médicos infectados. Justamente, ¿por qué? Por la falta de elementos de protección. Por lo tanto, hay que también preguntarse cuántos médicos pueden llegar a saber y aprender ahora rápidamente a manejar un respirador, porque no es tan simple, no es tocar un botón manejar un respirador. Tiene que ser un médico que lo sepa manejar. Entonces hay que ver si vamos a estar en cantidad de médicos. Marcelo, ha sido muy claro, muy contundente, muy directo. Nosotros nos tenemos que ir al corte. Tomamos todo lo que nos dijiste al pie de la letra. Se habló mucho de cuidar a los médicos. Si puedo terminar solamente con los 4 puntitos rápidamente. Lo que nosotros pedimos es que no haya bajo de salarios ni de honorarios, que no haya despidos, porque ya hubo intentos de despidos por protestas, que nos den todos los elementos de protección de salud y que no haya precarización en las obras sociales y prepagas, en donde yo soy un autónomo, no tengo ART, no tengo seguro de salud, salgo con mi auto a trabajar, a ver pacientes en la calle, sin protección, porque no nos dan. Y desde hace 3 años, en varias empresas de salud, en varias prepagas, la más grande del país trabajo yo, se está utilizando el método de la teleconsulta para urgencias, con lo cual a nosotros hace 3 años nos bajó el trabajo el 50%.
Gracias, Marcelo. Muchas gracias por tu comunicación en nombre de todos los médicos. Estamos en línea permanente para saber cómo la van pasando ustedes en el medio de esta pandemia. Ustedes son los que nos cuidan. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte. Cuando regresamos estamos con el consultorio de Diego Montes de Oca. Bueno, el doctor Diego Montes de Oca resuelve todas nuestras preguntas. Nos da respuesta a las cosas que vamos recibiendo a través de las redes sociales. Nos escriben y nos dicen, desde que empezó la cuarentena, mi hijo llora y grita por el encierro, ¿no? Antes no lo hacía. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, obvio, acá la clave es que si el bebé está llorando y gritando y está con vos todo el día, hay que replantearse la situación de qué es lo que está pasando. Generalmente un bebé, un niño, está mucho más contento de estar con su mamá que no, por lo cual, fíjate, analizalo y háblalo con tu pediatra. Doctor, bueno, pero ¿y la situación de encierro? Me parece que hace alusión a la situación de encierro, ¿no? Sí, acá figura desde que empezó, ¿no? Digamos, lo que nosotros vemos que los chicos que están contentos con sus mamás y sus mamás, digamos, están activas, jugando y atentas, el chico generalmente él lo toma como una situación donde estar con la mamá es lo más valioso. El chico, los bebés admiran a sus mamás, por lo cual ahí hay que replantear un poco la cosa más profundamente a ver qué puede estar pasando. Doctor, otra de las preguntas que llega dice, ¿hasta cuándo cree usted que vamos a usar barbijos y tapabocas? Por bastante tiempo más creo que vamos a usar, porque como bien dijo Mónica, hoy vamos a convivir con este virus, ¿eh? Las etapas se van a ir superando, se van a ir liberando ciertas actividades y vamos a convivir con este virus que todavía no terminamos de conocerlo de todo. Por lo cual me parece que tapabocas y barbijos van a quedarse por largo tiempo. Doctor, ¿cuán de cierto hay en que pueda haber una segunda ola de contagios? En el mundo ya hay algunos países que están flexibilizando, pero por el otro lado tenés algunos médicos, algunos científicos que dicen, una vez que aplaca la cura, que aplaca el coronavirus, puede volver a venir con toda la fuerza. ¿Es así? Sí, eso pasó en las pandemias del pasado, en la del año 18, donde las segundas olas a veces fueron peores que las primeras. Pero acá yo diría que vamos paso a paso. Peor que esto, en no Argentina no tuvimos ni la primera, por lo cual paso a paso, algo que me preocupa cuando vine para acá y que todavía no están liberadas, colas inmensas en los peajes, gente en la calle casi como un día normal, eso preocupa porque no podemos hacer que se nos descontrole el virus. Bien, doctor, otra pregunta. Dice, ¿los hipertensos somos grupo de riesgo? Sí, los hipertensos tienen un poco más de riesgo por unos receptores que tiene este virus que hace a los hipertensos con más riesgo, por lo cual hay que cuidarse un poquitito más todos los hipertensos. Una de las preguntas que se hacen muchas mamás es si los padres pueden ir a presenciar las ecografías en este contexto, las embarazadas, obvio, ¿no? Sí, Mónica, y eso es una preocupación de muchas embarazadas. Digamos, lo que se sacó un documento es que seguro pueden estar en el parto o cuando el bebé nazca, el papá o la pareja o que la mamá decida. Lo de las ecografías todavía no, la mayoría no está dejando llevar un acompañante. Pero bueno, tengamos el consuelo de que en el momento del parto todas las parejas tienen que estar sosteniéndole la mano de forma cariñosa. Seguimos en el tema gestación, doctor. ¿Pueden volver los tratamientos de fertilidad? Bien, y es una pregunta muy discutible porque para una embarazada, para una mujer que no puede quedar embarazada es una prioridad absoluta, pero para el sistema de salud todavía no. Entonces vamos a revisar bien qué está pasando con este tema para poder comentarlo, pero por ahora me parece que eso está medio dilatado. Doc, desde que empezó la cuarentena, la pandemia, vos nos enseñaste, el virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Ahora, ¿qué pasa con los oídos? ¿Puede entrar también el virus por los oídos? Bien, no, quédate tranquila si estás en tu casa. ¿Por dónde me entra el virus? Acordate, yo lo elimino por la boca y la nariz y te entra, como recién decía, por 3 lugares, boca, nariz, ojos. Pero por los oídos no entra el virus, así que tranquila. Por la ventana, así, de sopetón, tampoco. Doctor, acá preguntan, ¿qué cuidados hay que tener para ir al hospital por un chequeo? Bien, y eso, ¿tenés que ir al hospital? Primera pregunta, si tenés una enfermedad o una urgencia, obvio que sí. Y los cuidados es los mismos que haces cuando vas al supermercado. Ahora, cuando estás en un hospital todavía te tenés que tener más cuidado
pero quédate tranquila, que los virus del COVID y las fiebres van a estar por un lado, y si vos te fracturaste la pierna, vas a estar por otro. Pero sí tener cuidado del lavado de manos, de no tocarse la cara y el distanciamiento con la gente. Bueno, nos pregunta una mujer de 65 años, ¿cuándo será posible el reencuentro con sus nietos? ¿Cuándo va a poder volver a ver presencialmente y tocar a sus nietos? Y qué gran pregunta y qué angustia tienen todas las abuelas que nos miran, ¿no? Están todas diciendo, no doy más, lo que más quiero en la vida son mis nietos y quiero pegarle un abrazo y un beso y todavía no puedo. Y sí, lamentablemente todavía no podemos. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero esa falta de abrazo es justamente para proteger a todas las personas que tienen más riesgo. Sé que es dificilísimo, sé que muchas están súper angustiadas por este tema, pero tenemos que aguantar un poquito más y vamos a ver cómo se desenvuelve. En algún momento vamos a poder van a poder abrazar a sus nietos y hoy es un día menos que ayer, hay que mirarlo con optimismo. Diego, recién hablábamos con el doctor Userpater sobre cómo están trabajando los médicos y las condiciones de salubridad e higiene. Nos preguntan, trabajo en un hospital y estoy amamantando, ¿mi bebé corre peligro? Bien, vos al trabajar en un hospital tenés indudablemente más contacto con un posible virus o bacteria, no solo el coronavirus. Por lo cual, sí, tenés que extremar las medidas de seguridad cuando trabajás para no contagiarte y no llevar el virus a tu casa. Y las medidas de poder llegar, como dijimos, dejar los zapatos, lavás tu ropa, te pegás un baño y después sí le das de mamar al bebé. Doc, hablamos un montón de los síntomas en los mayores con respecto al coronavirus, obviamente. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Mismos síntomas en los chicos que en los grandes? Sí, los chicos para hisoparse tienen el mismo protocolo, por lo cual va a haber mucho chico hisopado porque fiebre y tos, ahora que se vino más el frío, van a tener un montón de chicos y el protocolo es el mismo. Bueno, Doc. Te escuchamos, Mónica. El Pampa tiene una pregunta, sí. Sí, preguntan, Mónica, con el tema del pelo, usted hablábamos de las peluquerías. Preguntan, sí, sobre todo el pelo largo, si te vas a dejar el pelo largo. Bien. ¿Quién se va a dejar? ¿Mónica el pelo largo? Mirá, primero es todo pelo mío, y el pelo va a crecer y yo me la voy a bancar todo el tiempo que me la tenga que bancar. Si me tengo que hacer una trenza, me voy a hacer una trenza. Si me tengo que poner una vincha, me la voy a poner. Mira, ya tengo una vinchita porque el pelo corto crece mal. Pero ¿sabés qué? Me voy a cuidar yo y voy a cuidar a quien me corta el pelo. Bueno, chau. Hasta mañana. Gracias, chicos. Gracias, Diego. Gracias, Pampa, Martín, Nacho. Hasta mañana. Chau, Mónica. Chau.